Bienvenidos al día 2 del segundo Simposio Virtual Iberoamericano Día Mundial del Alzheimer. Como primer ponente tenemos a la doctora Lisette Duque Peñailillo desde Ecuador, presentando la dieta mediterránea y su efecto protector en las enfermedades neurodegenerativas. Buenos días, soy la doctora Lisette Duque, neuróloga de Neuromedicenter en Quito, Ecuador. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de este segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Alzheimer por invitarme a participar. En este año lo haré con un tema de mucha relevancia que está básicamente encaminado a la prevención del Alzheimer. El tema que debo tratar en esta charla es el de la influencia de la dieta mediterránea en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Un tema, por lo demás, fundamental para los países, en especial países de Latinoamérica, en los que el incremento de esta patología es cada vez mayor. El día de hoy toparemos entonces algunos puntos en relación a la influencia de esta dieta. Primero alguna breve introducción, luego qué es la dieta mediterránea. Más adelante pasaremos a explicar cuál es la explicación del beneficio de esta dieta, algunas recomendaciones y finalmente algunas conclusiones. En relación a la importancia de este tema, como dije hace un momento, en nuestros países está creciendo de manera muy rápida la población adulto mayor. Eso está haciendo que veamos con mucho más frecuencia este tipo de patologías. Por otro lado, en nuestros países, el enfrentar este tipo de enfermedades se torna un problema de salud pública. Realmente, al ser una enfermedad que requiere un sinnúmero de recursos, que además afecta a cuidadores, que además requiere, al ser progresiva, un sinnúmero de tratamientos, de enfoques que implican un desgaste bastante grande, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto de cuidado. Y como decía, también es una alta carga de enfermedad para un país. Por ello, y sabiendo que son enfermedades, como decía, neurodegenerativas, es decir, que no tienen un tratamiento curativo, es que debemos enfocarnos en prevención, en especial en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, tales como el Alzheimer y el Parkinson, siendo el Alzheimer la más frecuente. Debemos abordar un sinnúmero de patrones de vida que nos permitan prevenir o al menos disminuir el riesgo de la ocurrencia de estas enfermedades que por concepto son progresivas. Realmente en este sentido existen algunos estudios sobre factores que actúan en la prevención. Yo he decidido topar el tema, ampliar un poco en relación a la dieta porque es uno de los factores más relevantes en la influencia que pueden tener en disminuir el riesgo de estas enfermedades. Ahora, ¿qué es exactamente la dieta mediterránea? La dieta mediterránea se refiere a ciertos hábitos de alimentación, toman su nombre obviamente de los países que están cerca del Mediterráneo, pero que tienen realmente características muy especiales en su alimentación. La dieta mediterránea tiene ciertos componentes bastante positivos en su efecto a nivel del sistema nervioso, pero que no significa que no puedan ser replicados o adaptados a diferentes poblaciones, a diferentes países. Básicamente entonces la dieta mediterránea, ¿qué incluye? Incluye mucha fruta, vegetales, grasas monoinsaturadas, carnes blancas, aceite de oliva, frutos secos, etc. Y por otro lado también nos restringe otro tipo de sustancias, que no es que debamos estrictamente eliminarlas de raíz, pero sí consumirlas mucho menos, tales como otro tipo de grasas, no las monoinsaturadas, carnes rojas, alcohol, que deberían consumirse con una frecuencia bastante menor. Podemos ver en la gráfica que realmente en la dieta mediterránea se sugieren cierto tipo de porciones, no es estrictamente así, pero se sugiere, ¿no es cierto?, que haya un consumo diario de varias porciones de frutas, de vegetales variados. Esta es por eso la llamada dieta de colores, que eso es en el fondo la idea, ¿no es cierto?, que podamos combinar diferentes componentes y que tengamos, como yo decía, al mínimo 2 porciones, ojalá 3, de vegetales y de frutas diario. También se recomienda el consumo de aceite de oliva, más o menos unas 4 a 6 porciones, cada porción es una cucharada sopera de aceite de oliva a diario para preparar los alimentos.
Respecto, por ejemplo, a lácteos, también se sugiere una cantidad de 1 taza de leche al día aproximadamente, o equivalente más o menos a 2 tazas de yogur, o a unas 3 o 4 rebanadas de queso, para cubrir el área de lácteos. En relación a carbohidratos, que también están permitidos, un ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, el consumo de fideos de pasta, que pueden ser unas 4 porciones semanales, mezclando otros carbohidratos. Estoy refiriendo a otros cereales también, que se pueden ir combinando. Lo fundamental es que, como decía al inicio, evitemos carnes rojas, alcohol, otro tipo de grasas que por su metabolismo no son realmente muy favorecedoras, y en cambio demos prioridad a los tipos de alimentos que les he ido indicando en esta lista. Ahora, ¿cómo se explica este efecto beneficioso de la dieta mediterránea? ¿Cuáles son los factores que influyen en que esta dieta actúe como un neuroprotector? Hay muchas explicaciones. La primera y como más obvia sería la que se refiere a que esta dieta permite controlar el sobrepeso, la obesidad. La obesidad es un factor importante de riesgo para deterioro cognitivo. En especial nos referimos a la obesidad de la vida media, a la obesidad abdominal, que tiene un alto riesgo para las personas de este compromiso, como decía, cognitivo. Obviamente, en esa edad de la vida, al ser un mayor riesgo, más riesgo que la obesidad en edad tardía, por lo tanto, el beneficio de la dieta tendría en ese grupo de edad un mayor beneficio. Entonces hablamos de la obesidad, otros factores cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión, etcétera, que realmente se ven favorecidos con el consumo de este tipo de dieta. Entonces hay factores de control de colesterol también, etcétera, que hacen que se controlen estos factores cardiovasculares y por lo tanto disminuya el riesgo de complicaciones justamente de esta índole a nivel cardíaco y por lo tanto a nivel cerebral. Todo lo que protege nuestro corazón protege nuestro cerebro. Y de ese modo evitamos, por ejemplo, la ocurrencia de infartos cerebrales, otras lesiones vasculares, que además provocan un riesgo mayor de otro tipo de compromiso cognitivo, tal como es la demencia vascular. Entonces, en primer caso sería el control de factores de riesgo cardiovascular. Otro factor es la presencia de polifenoles en este tipo de dieta. Estos polifenoles están en diferentes sustancias, por ejemplo, en el vino tinto, en el aceite de oliva, y estos polifenoles lo que hacen es provocar un efecto similar al beneficio que ejerce la dieta hipocalórica. Entonces, realmente tiene un efecto bastante importante en conjunto con los otros beneficios que iba nombrando. Por otro lado, también se describe que en este tipo de dietas existe el consumo de antioxidantes, ¿no es cierto? Tiene un efecto también antiinflamatorio algunas de estas sustancias, lo cual también favorece el control de ciertos factores de la cascada fisiopatológica del compromiso cognitivo, en la que sabemos que hay factores oxidativos y factores inflamatorios que son controlados también mediante esta dieta. Ahora, ¿cómo medimos en el fondo el beneficio que puede tener esta dieta, ¿no es cierto?, en bajar el riesgo de deterioro cognitivo? Existen muchas formas de medirlo, con parámetros médicos, bioquímicos, de laboratorio, encuestas, escalas que nos dan una información de la adherencia que tiene el participante a esto, y lo medimos con parámetros objetivos tales como el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y la resonancia, por ejemplo. En el PET, en la resonancia por emisión de positrones, se ha visto a lo largo de los estudios que justamente es lo que se mide con este examen, el amiloide, la cantidad de proteína amiloide que se acumula es mucho menor. Eso tendría que ver básicamente además con un efecto protector de la vitamina C presente en muchos de estos alimentos, y también con la existencia en este tipo de dieta de flavonoides, que tendrían un efecto bioquímico sobre el amiloide. Por lo tanto, eso explica que se acumule menos, y lo podíamos ver en este tipo de exámenes que
con una cierta sustancia que se administra, nos muestra cómo se acumula el amiloide y esa acumulación es menor. El otro tipo de estudio es la resonancia de cerebro, que ahí se ha podido determinar también a lo largo de los estudios que se mantiene un mayor grosor de ciertas estructuras cerebrales fundamentales en el proceso cognitivo, tales como la corteza cerebral, en especial la frontal, el cíngulo, la amígdala, el hipocampo, etcétera, que tienen una estructura bastante más fortalecida, podríamos decir, versus personas que no mantienen a lo largo del tiempo este tipo de suplementación nutricional. En relación al resultado que va teniendo a lo largo de los estudios esta intervención dietética, se ha podido demostrar que realmente disminuye significativamente el riesgo de deterioro cognitivo. Tan es así que se comparan grupos en los que hay una alta adherencia a esta dieta, ¿no es cierto?, que lo medíamos, como yo decía, con encuestas, evaluaciones diversas. Los que tienen una alta adherencia a esta dieta versus los que tienen una adherencia muy baja o no se adhieren, se puede ver que en los que sí mantienen esta indicación, se ha logrado disminuir el riesgo de deterioro cognitivo en un promedio de un 33%, lo cual es importantísimo, es una disminución de riesgo de manera significativa. Y además se ha encontrado evidencia de no solo disminuir el riesgo de deterioro cognitivo, sino de disminuir la probabilidad de pasar de deterioro cognitivo leve a Alzheimer, ambos factores sumamente relevantes. Por otro lado, hay estudios que se basan también en consideraciones dietéticas, a veces haciendo alguna pequeña variación de esta dieta mediterránea, pero sumamente similar en componentes y en efecto fisiopatológico. Y dentro de eso está el estudio del Lipid Diet, que empezó en 1999, encabezado por la doctora Mia Kivipelto, quien es una líder en intervenciones no farmacológicas en prevención de demencia. Y este estudio demostró un excelente beneficio también de esta dieta, justamente en parámetros como los que hablábamos, en las evaluaciones cognitivas, en factores anatómicos tales como resonancia, etc. Así que hay un montón de elementos que nos apoyan en ese sentido. Eso generó, este estudio del Lipid Diet fue el pie para otros estudios de intervención con hábitos de vida en prevención de demencia, no solo nutricionales, ¿no es cierto? Ella fue la promotora de iniciar estudios que ya no solamente se basan en nutrición, sino en otras medidas preventivas de hábitos de vida, ejercicio, estimulación cognitiva. Con todos los elementos que la nutrición dio de disminuir el riesgo, se están potenciando estudios con otras intervenciones que van muy bien acompañando a esta dieta y que dieron origen a los estudios Fingers, que realmente se basan en la parte nutricional en muchos aspectos de la dieta mediterránea y que han demostrado ya mucho más en la actualidad un beneficio significativo en la prevención de deterioro cognitivo. Ahora, como conclusiones, ¿qué podríamos decir? Primero, que no hay duda del beneficio de la dieta mediterránea y de los otros factores en hábitos de vida en la prevención de deterioro cognitivo. Sin embargo, se requiere ir expandiendo esta evidencia en diferentes poblaciones, en un mayor número de participantes, ¿no es cierto? Y sobre todo en países como los nuestros, que son países con una cultura muy diferente, con costumbres alimenticias diferentes, con situaciones socioeconómicas a veces no tan buenas, pero es importante ir expandiendo esta educación en hábitos de la salud, en especial en dieta, como hemos dicho, a temprana edad. Mientras más temprano va a ser mucho más fácil adaptarse a esta dieta, ojalá no más allá de la vida adulto joven. Y bueno, tardíamente también tiene su beneficio, pero mientras más pronto mejor. Por otro lado, entender que el adaptar estos elementos de la dieta mediterránea son absolutamente factibles de hacer en cualquier tipo de país, y en países como los nuestros realmente hay que buscar equivalentes de repente en nutrientes, pero que es realmente posible adaptar estos componentes nutricionales de los que hablaba, ¿no es cierto? Componentes como los flavonoides, vitamina C, algunas sustancias que tienen un efecto antiinflamatorio, etc. Nosotros las encontramos en alimentos de diferentes países. Hay el ejemplo de una dieta mediterránea adoptada en México muy interesante. ¿A qué voy con esto? A que no necesariamente esta dieta es una dieta cara, es adaptable
en los países. Nosotros la hemos estado adaptando con nuestro equipo de trabajo en Ecuador y realmente es factible de hacerlo a un costo asequible para toda la población. Lo fundamental, vuelvo a lo anterior, es la educación. Es desde la infancia promover el uso de estos vegetales, frutas, etcétera, de tal manera que no signifique un sacrificio, sino que ya sea parte de la rutina. Y por último, bueno, como yo decía, expandir la investigación en este tema, difundirla, no solo a nivel personal, familiar, a nivel de los estados. Necesitamos que los estados nos apoyen en este tipo de medidas preventivas de muy bajo costo, de muy fácil aplicación, y que realmente van a disminuir el riesgo de estas enfermedades cognitivas que, como yo decía, van creciendo cada día más a un costo bastante adecuado para cualquier estado. Así que debemos promover, como decía, la educación a nivel individual, pero también a nivel de país. Les agradezco mucho su atención y quedo disponible para cualquier duda que pueda surgir en adelante. Muchas gracias.